para el día de hoy yo tenía invitado a un conferencista, pero él se tuvo que ir para campo hoy. Voy a ver si lo puedo reprogramar, que es César Vinasco. Él es profesor en la Universidad Nacional y él ha trabajado sobre todo el permo-triásico, entonces no me estresa mucho porque como no habíamos alcanzado a hablar de esto y su charla va a ser principalmente el permo-triásico, que es el periodo que sigue, pues tradicionalmente el paleozoico puede ser subdividido, como es un periodo de tiempo geológico tan amplio, desde 542 millones de años hasta 300 millones de años. En ese periodo se cumple prácticamente un ciclo de Wilson completo. Entonces, ¿se acuerdan qué es un ciclo de Wilson? ¿Qué es lo de los océanos? Que después se iba Eso. También lo podríamos hablar desde el punto de vista de los continentes. Un ciclo de Wilson completo es que tengamos todos los continentes juntos y los volvamos a separar, ¿cierto? Ese es un ciclo de Wilson completo. Entonces, ¿qué significa la orogenia de Grenville desde el punto de vista de la geodinámica global? Para que empatemos el precámbrico, pues, o el proterozoico con el paleozoico. ¿Qué era lo que significaba la orogenia de Grenville desde el punto de vista ya de la geodinámica del planeta entero? Sí, del supercontinente, pero no me acuerdo el nombre. Sí, pero ¿la separación o la unión? ¿Una orogenia es qué? Una orogenia casi siempre es una consecuencia de separación de continentes o de colisión de continentes. De colisión de continentes, ¿cierto? Entonces no importa, a mí me parece mejor que no se aprendan las cosas de memoria, sino que le pongan lógica. Si Grenville es una orogenia y las orogenias se relacionan es con colisión de continentes, entonces Grenville significaría más la creación del supercontinente de Rodinia, más o menos a la altura de 1000 millones de años, o sea, 1 gigaño más o menos. Y eso más o menos fue lo que nos estuvo marcando el proterozoico. Digamos que como lo vimos en el parcial, tuvimos varios eventos tectonometamórficos y tuvimos varios eventos de orogenias. Digamos que Grenville fue bastante significativa para la consolidación del territorio colombiano. Entonces ya teníamos un supercontinente y lo que pasó a nivel global, desde el punto de vista de los eventos principales, es que a 540 millones de años se da algo que se llama la explosión del Cámbrico. ¿Habían oído hablar de ese término? No, nunca en la vida. Bueno, la explosión del Cámbrico es un evento geológico de relevancia mayor porque es donde la vida toma una diversificación impresionante. La vida había hecho muchos intentos de aparecer y de desaparecer. Las condiciones climáticas, oceanográficas, topográficas, la actividad magmática, la velocidad de destrucción de las placas tectónicas, etcétera, etcétera, había dificultado que la vida se pudiera estabilizar en el planeta Tierra. Y aunque había habido vida antes de 542 millones de años, la realidad es que el Cámbrico es lo que genera la explosión masiva de especies en el planeta Tierra y por eso se llama la explosión del Cámbrico. Y les iba a traer, pero se me quedó. Hay un fósil que es súper representativo para el Cámbrico. ¿Saben cuál es el fósil representativo del Cámbrico? Los trilobites. Entonces, yo tengo un trilobite, que tener un fósil trilobite es tener una evidencia de la vida en este periodo del tiempo geológico. Lo voy a anotar para que no se me olvide, se los traigo, es hermosísimo. Listo. Bueno, entonces tuvimos la explosión cámbrica, pero también tuvimos la vida, pues tuvo dificultades pues para colonizar el planeta, por así decirlo, y también tuvimos varias extinciones masivas en el Cambro Ordovícico. Listo. Y de ahí en adelante, digamos que son intentos de la vida colonizar y procesos geológicos en contra de eso, ¿cierto? Entonces esos como eventos importantes en el Paleozoico inferior estarían gobernados por intentos de la vida de colonizar el planeta Tierra y condiciones geológicas resistiéndose a eso, por así decirlo, una y otra vez hasta que la vida pues, se fue abriendo paso y las primeras plantas fósiles aparecen en el Silúrico.
digamos que la vida comenzó en el mar, eso ya no es noticia para nosotros, y las plantas empezaron a colonizar la parte superficial emergida, más o menos para el Silúrico. En el Devónico entonces tenemos los registros de la aparición de los anfíboles y de esas cosas que no sé qué son, mi experticia no es la paleontología. Bueno, y para el Carbonífero mississippiente entonces aparecen los primeros árboles grandes, y no en vano este periodo se llama Carbonífero porque claro, el carbón se puede generar solo desde el momento que tenemos producción de muchos árboles que se mueran y que ellos sean la materia prima con la que se hace el carbón. Entonces, no podíamos llamar a un periodo geológico carbonífero antes de eso, pues porque no teníamos la materia prima para crearlo. Entonces, el carbonífero, digamos que el nombre se lleva principalmente porque podemos empezar a tener materia prima de grandes selvas que empiezan a morirse y generar la materia prima para el carbón. Para el pensilviano entonces se tiene una explosión grandísima de insectos, los primeros reptiles y los helechos. De hecho, no sé si han visto en Oriente unos helechos que son como arborícolas, que crecen un montón. Esos helechos han tenido muy poquitas modificaciones genéticas en el tiempo geológico, y los helechos arborícolas no son de este periodo, pero casi sí del Jurásico. O sea, hay ciertas especies de árboles que han tenido que adaptarse muy poquito, o dicho de otra manera, la forma como genéticamente desarrollaron desde hace mucho tiempo geológico les ha permitido sobrevivir los cambios climáticos en periodos de tiempo muy grandes. Listo, y entonces el Paleozoico se termina en el Pérmico. Acá uno puede encontrar unas definiciones pues, de unas subdivisiones con unos nombres muy específicos. Yo sí creo que el Paleozoico tiene la relevancia tal que uno sí se debería saber esto: Cambro, Ordovicico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico, ¿cierto? Esa parte, sí, empezársela pues como a trabajar y en aprendérsela. Entonces, uno puede dividir el Paleozoico en inferior, medio y superior, o en Paleozoico temprano y tardío. Esos son como los dos grandes grupos de los que se puede hablar. ¿Hasta dónde va de temprano hasta el Silúrico? Si se divide en temprano y tardío, entonces sería temprano, tardío. Y inferior, medio, superior, inferior, medio y superior. Pues como en la mitad. Sí, más o menos, sí, aprox. Bueno, acá les traigo unas referencias de interés que yo se las compartí en la lista de literatura. Yo les recomiendo que eso, o sea, uno puede irse deshaciendo casi que de muchos cuadernos de la carrera, pero el de Geología Colombiana no. Entonces es bueno uno tener ahí, porque ustedes no saben el día de mañana dónde les toca ir a trabajar, y bien sea en la industria petrolera o en la minería o en cualquier otra. De pronto en la geotecnia no, o en la geología ambiental no, porque la geología ambiental se restringe al cuaternario. Pero de resto en casi todos los otros trabajos a uno le toca irse otra vez a la literatura para complementar y profundizar y entender. Entonces es bueno tener a la mano como los listos de la literatura de cada periodo geológico. Entonces, ¿de qué vamos a hablar para el Paleozoico? Vamos a hablar de dónde están las localidades de Paleozoico superficial en Colombia. Vamos a hablar de eventos tectonometamórficos para el Paleozoico, estructuras principales, registro estratigráfico o la ocurrencia de las rocas sedimentarias, algunas localidades de interés y algo sobre la evolución en paleogeografía del Paleozoico. No me dejen olvidar, acá en estructuras principales yo hice un trabajo en Ecopetrol con métodos potenciales, lo tengo en una presentación aparte. Si se me está olvidando, me acuerdan, acuérdate de mostrarnos eso, listo. Porque, por ejemplo, revisando Acediel, Altallo, Atuzán, ninguno de ellos ha iluminado esas estructuras que yo iluminé, entonces me parece que es importante que las conozcamos, y tanto que pensé pues que debería compartir esos mapas con el doctor Acediel. Listo, entonces siempre nos vamos a remitir, cuando empecemos todo periodo geológico, nos vamos a remitir a eso, que es cómo está constituido y configurado nuestro territorio hoy en día. Hay muchas formas y hay muchos acercamientos de explicar la evolución geológica de Colombia, y lo que nos vamos a empezar a encontrar es que no siempre hay consistencia entre lo que dicen unos y otros. Y la razón es porque la evolución geológica de Colombia, yo creo que como se están dando cuenta, es hiper mega compleja, ¿cierto? El territorio colombiano en términos de geología es súper complejo, ha habido de todo.
Entonces, como no tenemos toda la información hoy en día disponible, pues lo que han hecho los geólogos es tratar de explicar lo que ven y todos tienen diferentes modelos en la cabeza para explicarlo. Entonces, esta es la realidad. La realidad es de este oeste que tenemos una placa 100%, digámoslo así, más de afinidad más continental y una placa de afinidad más oceánica. Hemos decidido marcar ese límite en lo que es el frente de Romeral, la paleosutura de Romeral, pero nos vamos a dar cuenta hoy, por ejemplo, que aquí, hoy vamos a estar hablando, bueno, mucho de los llanos orientales, pero también vamos a hablar de una franjita que apareció al occidente de toda esa franja que llamamos Grenville para el Proterozoico. Vamos a darnos cuenta que apareció una nueva franja que está delimitada por dos suturas muy importantes, Otuperico al este y Palestina al oeste, que es el terreno que cada vez que, además lo peor es que no se ponen de acuerdo, y no solamente no se ponen de acuerdo, sino que cada uno se inventa un nombre, pero digamos que es lo que tradicionalmente se ha llamado como el grupo Arquilla, Cajamarca. Y Cajamarca, entonces, como lo vamos a ver hoy, también tiene afinidades oceánicas y sin embargo lo ponemos acá. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo llaman? ¿Por qué lo meten dentro de lo que llaman continental si tiene un origen también de afinidad oceánica? Eso vamos a hablar. ¿Por qué empieza a ocurrir? Y bueno, cuando lleguemos a Romeral, que hacer el Cretácico, vamos a tener un invitado muy especial, que es Humberto González. Es un man que ya está muy viejo, o sea, tal vez ustedes van a ser uno de los últimos estudiantes a quien él les hable. Fue mi profesor de petrología ígnea. Y lo invité para que nos hablara del Cretácico porque él ha estudiado mucho el Cretácico desde todo el punto de vista de todos los episodios magmáticos que hubo, y me adelanto un poquito, pues entre ellos el batolito antioqueño. Bien, entonces es importante desde el punto de vista de Geología Colombia, y yo no sé si ya se dieron cuenta que yo estoy aprovechando para que aprendan de geología regional en esta materia. Siempre tengamos en mente cómo es la configuración hoy en día, dónde están nuestras principales suturas y dónde están como los grandes bloques tectónicos. Para cuando hablemos, más o menos nos ubiquemos geológicamente en referencia con ello. Listo. Cambié de opinión con esa imagen, la vamos a hablar más adelante. Entonces, empecemos a hablar de los afloramientos paleozoicos. Uy, yo quisiera que se viera mejor. Ahí contrasta mejor y... Bueno. Entonces, empecemos desde la parte más oriental del territorio hacia la parte más occidental. Entonces, ¿dónde tenemos ocurrencias en superficie del Paleozoico? Estos mapas no quieren decir que usted no pueda tener Paleozoico en ningún otro lugar. Lo que eso quiere decir es que son las localidades en donde está aflorando. Podemos tener Paleozoico en muchas otras partes sin aflorar, ¿cierto? Porque tiene cobertura sedimentaria por encima o porque todavía no se ha exhumado. Entonces, hola Caro, tranqui. Entonces, en esta zona de acá tenemos la formación Araraquara. Las S en este mapa significan secuencias sedimentarias, las M significan secuencias metamórficas. Entonces, la formación Araraquara, acá es marcadorcito, Araraquara. En esta formación se han encontrado fósiles cambroordovícicos, y gracias pues a la presencia de esos fósiles cambroordovícicos es que la hemos podido pues como documentar para el Paleozoico. Entonces, la secuencia estratigráfica típica, tenemos la formación Pira-Paraná, que es un basamento precámbrico. Habíamos hablado de esa formación Pira-Paraná cuando estuvimos hablando del precámbrico, y la formación Pira-Paraná está compuesta por cuarzo, moscovita y glauconita. La moscovita, ¿qué es la moscovita? ¿Se acuerdan de la moscovita? Es una mica, un filosilo. ¿Y qué más? ¿Qué origen tiene? Es de origen ígneo, ¿cierto? ¿Y qué más le pasa a la moscovita cuando se transporta? O sea, ¿qué tan...? Ella tiene una foliación por la estructura mineralógica, ¿cierto? Pero ¿qué le pasa a la moscovita cuando se transporta? Cuando los granitos se empiezan a meteorizar y empiezan a ser transportados, ¿cierto? En el ciclo sedimentario.
Pero ¿qué le pasa a la moscovita? ¿Qué tan resistente es la moscovita al transporte? ¿Nunca les han hablado de eso? Bueno, entonces la moscovita es muy poco resistente al transporte, ¿cierto? Entonces, como la moscovita es tan poco resistente al transporte, si uno se encuentra rocas sedimentarias que tengan moscovita, ¿qué conclusión puede sacar uno? Que el transporte que sufrió fue muy poco. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las rocas sedimentarias que forman la formación Paraná fueron rocas sedimentarias cuya fuente de aporte de sedimentos estaba muy cercano a ellas. Eso es lo que quiere decir. Y la evidencia es que encontramos moscovitas dentro de los sedimentos de la formación. ¿Sí lo encontraste? Sí, gracias. Entonces, tenemos en la formación Araraquara, tenemos entonces el basamento de Piraparaná. ¿Qué le está pasando a esto? No lo tocamos. Posteriormente siguen unos conglomerados. ¿Qué significan los conglomerados desde el punto de vista ya la interpretación? Sí, pero conglomerado, arenisca, limolitas, todo significa lecho de agua. ¿Qué diferencia hay entonces? Sí, pero ¿eso qué significa desde el punto de vista? Energía de transporte, una cosa, hasta ahí bien. ¿Y qué más? Desde el punto de vista de geología regional, ¿qué significan los conglomerados? Lo hablamos con Caro y con Sebastián en estructural cuando estuvimos buscando el Jurásico, con Cami, cuando estuvimos buscando el Jurásico allá arriba, que Toño nos hizo pegarnos loma arriba, que estábamos y encontramos unas secuencias conglomeráticas, jurásicas. ¿Qué decíamos? ¿Cuál es la importancia geológica de encontrarse conglomerados? Sí, hay espacio de acomodación, pero eso no lo define que haya conglomerados. ¿Y de la separación de...? Sí, estamos hablando de la separación de Norteamérica y Suramérica. Pero eso no se define por los conglomerados. ¿No se acuerdan? Bueno, encontrarse conglomerados es, sí, alto nivel de energía, uno, pero sobre todo si uno encuentra secuencias conglomeráticas en extensiones vastas del terreno, eso significa orogenia. Tuviste un levantamiento súper rápido y cuando vos levantás, entonces tenés mucho más aporte de sedimentos y eso entonces te marca secuencias conglomeráticas. Listo. Entonces, encontrarse esto significa que por acá empezó alguna parte, se tuvo que empezar a levantar, porque si no, no tenés la formación de conglomerados. Posteriormente tenemos entonces areniscas y arcillolitas, micáceas verdes con glauconita y posteriormente areniscas con cuarzos y microclinas. Que es muy importante de este afloramiento de la formación Araraquara, que tiene unas sienitas nefelínicas, que son las sienitas. Nos va a tocar como repasar petrología ígnea, pero en la forma. Bueno, se los dejo de tareas. Entonces las sienitas nefelínicas están intruyendo toda esta secuencia cambro-ordovícica, están datadas de 495 millones de años, están altas, tienen muchísimo cuarzo y la interpretación que se les ha hecho es que la formación de ellas solamente es posible si hubo un super evento de distensión o un evento tipo pluma, pero lo más importante de estas sienitas nefelínicas de 495 millones de años es que es el último evento magmático de la plataforma suramericana. Es decir, no hay ningún evento magmático más joven en la zona de la plataforma suramericana de 495 millones de años. Llamémoslo escudo, llamémoslo cratón. No, mejor dicho, magmáticamente hablando, allá no volvió a pasar nunca nada. Desde el punto de vista de eventos magmáticos, y por eso son súper importantes estas sienitas nefelínicas de San José del Guaviare. Bien, vámonos entonces para el siguiente afloramiento. Está la formación Ara, y la formación Ara tiene unas características muy similares a la formación Araraquara, entonces casi que estas generalidades que vimos para la formación Araraquara y una columna estratigráfica muy generalizada, digamos que aplica tanto para la formación Araraquara como para la formación Ara. Listo. Tenemos la formación Negritos.
La formación Negritos tiene de fósiles que nos permiten documentarla para este periodo geológico trilobites y graptolites, y se divide en una secuencia de lodolitas hacia la base, posteriormente unas calizas y unas arenitas, y al final unas lodolitas y unas arenitas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que tengamos unas calizas ahí, por acá? ¿Dónde se forman las calizas? En el mar. En el mar. Entonces, si tenemos unas calizas acá, porque es que si vos te encontrás lodolitas, y si, por ejemplo, el cementante de esas lodolitas no es calcáreo, entonces vos no puedes definir exactamente qué haya mar. Las lodolitas se te pueden formar en ambientes fluviales o en ambientes marinos someros, o si son unas lodolitas ya más de tipo turbíticas, entonces en ambientes marinos profundos. Pero como las lodolitas entonces no son, a menos que tengan cementantes calcáreos, no necesariamente son determinantes para precisar en un ambiente sedimentario, la presencia de las calizas sí le dice a usted, hermano, acá hubo mar sí o sí. ¿Listo? De hecho, chicos, una observación demasiado importante para el Paleozoico es que el Paleozoico tiene la transgresión marina más importante de toda la evolución geológica de Colombia. Eso es algo que es súper importante, pues como de esos tips claves. La transgresión marina más importante en toda la evolución geológica de Colombia se dio durante el Paleozoico. Bien, entonces seguimos hacia el norte y nos vamos para el macizo de Santander. En el macizo de Santander tenemos la ocurrencia de un montón de cuerpos en donde se tiene registrada la formación Silgará. Una de las localidades típicas de esta es el cañón del Chicamocha. Entonces acuérdense cuando fuimos al cañón del Chicamocha y acuérdense de esas secuencias de rocas que veíamos. Una buena parte de esas rocas que veíamos allá, entonces ya sabemos que son paleozoicas, asociadas a la formación Silgará. Esas rocas, algunas de ellas ya están en fases metamórficas, están datadas con potasio argónico, uranio, plomo para estos intervalos con un poquito de interrogación. Y hay algunos granitoides que están intruyendo esas secuencias metamórficas. De hecho, no hubo mucha actividad magmática durante el Paleozoico. Tenemos incipientes manifestaciones magmáticas en el Paleozoico. Lo decíamos hacia el sur, las sienitas nefelínicas de San José del Guaviare, y un poquito también tenemos unos granitoides que están aquí en el macizo de Santander, también de edad paleozoica. Pero no tenemos muchas ocurrencias de magmatismo para el Paleozoico, en contraposición a esos eventos magmáticos mucho más fuertes que tuvimos durante el Proterozoico. Bueno, del grupo Guejar, el grupo que también vamos a hablar ahorita un poquito más extensamente por su significado tectónico, pero así haciendo la tarea juiciosa pues de ir definiendo la columna estratigráfica. Entonces el grupo Guejar, que está en la serranía de la Macarena, también tenemos rocas sedimentarias allí. Entonces tenemos una secuencia precámbrica y una discordancia entre la secuencia precámbrica y esto. ¿Qué significan las discordancias desde el punto de vista regional? Que una erosión, y si hay una erosión, ¿por qué es? Hubo un levantamiento, ¿cierto? Entonces levanté y llegó la retroexcavadora de la erosión y me genera la discordancia, y después viene la secuencia de Ariari. Probablemente estas son calizas. Posteriormente tenemos guape, que son unos flujos basálticos, y tenemos también unas arenitas con gravas. Llega una formación que se llama Duda, que tiene fauna del Cámbrico medio, una formación que se llama Zanja, Canari y Guapayita. Todo esto es lo que se define como el grupo Guejar, y el grupo Guejar está configurado por limos y gravas, areniscas y calizas, ¿cierto? La interpretación ambiental que se le ha dado a este grupo Guejar es que seguramente perteneció a un arco de islas. ¿Qué significa un arco de islas? Si yo me encuentro en un arco de islas desde el punto, voy a decir, playa, brisa, mar, Hawái.
Pero ¿qué significa un arco de islas desde el punto de vista geológico? Pluma. Zona de subducción, para ahí me gustó más la cosa. Pero una zona de subducción nos puede estar poniendo en contacto colisión de qué cuerpo con qué cuerpo. ¿Cómo? Sí, ¿y qué más? Sí, claro, pero el arco de islas se forma en ¿cuál de las colisiones? En todas. ¿Tú crees que es qué? Sí, es oceánico, oceánico. Entonces, arco de islas. Los arcos de islas nos van a generar, y enseguida les voy a mostrar una imagen. Los arcos de islas son una evidencia de que hubo una colisión, que teníamos un proceso de subducción, pero que la colisión era oceánica, oceánica. Y esa es una de las preguntas que yo tengo para el doctor Seyel. Ay, anótenla por ahí, cuando invitemos al doctor Seyel, porque lo voy a invitar al finalizar para finalizar la materia, lo vamos a invitar que venga y vamos a discutir con él, y como vamos a estar estudiando tanto la obra de él, pues tengámosle un paquetico de preguntas ahí. Entonces, enseguida les muestro porque ahí tengo un paquete de preguntas para el Paleozoico para él. Listo, entonces arco de islas tiene una asignatura química muy marcada y nos evidencia colisión, pues un proceso de subducción, pero sobre todo una colisión oceánica. Por ejemplo, hoy en día tenemos una colisión que a mí me parece que es de mucha discusión, porque si el frente occidental de Colombia hoy en día ya sabemos que es de afinidad oceánica y que todavía no ha sufrido cratonización, sensu estricto, hoy en día también tenemos una colisión oceánica, ¿cierto? Pero la caracterizan más como oceánica continental, y la asignatura no tenemos un arco de islas, tenemos un arco volcánico continental, ¿cierto? Que es todos los volcanes que tenemos en la cordillera central. Entonces eso sería también como para preguntar por qué si lo que está colisionando es océano contra una corteza que es oceánica, porque no tenemos un arco de islas y por qué tenemos es un arco continental. Si la colisión, sensu estricto, las rocas que se están encontrando ahí son oceánicas contra oceánicas. Son preguntas, no todo está respondido en la geología colombiana. Listo, entonces, es que si no lo toco esto se duerme ahí mismo, ¿cierto? Sí. Entonces, posibles interpretaciones, bueno, han sido interpretadas estos ambientes, se han asociado con un arco de islas y entonces las posibilidades es, listo, entonces hubo una transgresión o tuvimos depósitos de sedimentos en zonas litorales, es como la duda desde este punto de vista. Más adelante, con la interpretación que le da el doctor Seyel a todo eso, vamos a ver enseguida que esto sí se puede discutir y aclarar un poco. Y principalmente él lo propone haciendo las asociaciones faunísticas de los fósiles para ese periodo, lo vamos a ver enseguida. Listo. Si nos unimos, esto que ustedes ven acá punteadito en rojo, entonces es el límite de Grenville, ¿cierto? Entonces, si nos venimos para acá, ya muy cerquita del límite de Grenville, tenemos la formación Amoya, que son pizarras, filitas y metagranitas. ¿Qué quieren decir las pizarras y las filitas? ¿Esos son indicativos de qué? ¿Metamorfismo qué? De bajo grado, ¿cierto? Metamorfismo regional de bajo grado. Listo. Tenemos aquí la formación hígado, y la formación hígado entonces está compuesta por limos y arenitas, lutitas y calizas. Entonces, miren que tanto en esta zona más oriental, donde estábamos viendo Araraquara, Ara y Negritos, como inclusive un poquito más acá hacia el occidente, estamos volviendo a encontrar calizas, estamos encontrando limos y lutitas, o sea, puros ambientes marinos. ¿Por qué? Por la gobernanza de la transgresión durante el Paleozoico. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que empecemos a volvernos? Empecemos a desarrollar una habilidad más de geólogos regionales. Y por eso intencionalmente primero les muestro las rocas, pero con la intención de que las rocas nos empiecen a dar la información suficiente para que empecemos regionalmente qué está ocurriendo, ¿cierto? Hacia allá es hacia donde quiero que empecemos como a perfilar nuestros análisis.
Listo, vámonos un poquito acá para el norte. Acá está el grupo Quetame, acá es donde queda lo que se conoce como el macizo de Garzón. Es demasiado importante la interpretación del macizo de Garzón y ahorita se los voy a mostrar más en detalle. Entonces aquí tenemos la formación Guayabetal, tenemos la formación Pelabalsa, tenemos una discordancia entre la formación Guayabetal y la Pelabalsa. Uy, no, yo creo que estoy leyendo mal eso, parce, espérate. Ahí es donde dice los nombres que estaban, ¿cierto? Sí. No, macizo de Garzón. Acá queda el macizo de Garzón. El macizo de Garzón tiene representación con el grupo Quetame para el intervalo estratigráfico del Paleozoico. Pero yo creo que es Puente La Balsa, que esto es mi abreviatura de PT de Puente. Entonces ahí en esa formación tiene una discordancia inferior y superior. Sí, exactamente. Exactamente. Y tenemos que la de metamorfismo que está documentada acá es para el silúrico. Entonces tiene facies metamórficas silúricas. Les dio de 420 millones de años. Y si nos vamos aquí para más al norte, están los metasedimentos de la cristalina, que entonces son rocas de protolitos sedimentarios con facies metamórficas de bajo grado. Entonces también tenemos pizarras y filitas. Y no sé si se acuerdan que estaba la formación, perdón, los neises del vapor, las milonitas del vapor, que eran proterozoicas. Entonces las milonitas del vapor, que son proterozoicas, están siendo cubiertas por los metasedimentos de la cristalina, que son pizarras y filitas, que vuelven a decirnos nuevamente entonces que tenemos fases metamórficas de bajo grado y que como están en bajo grado no necesariamente se pierden todos los registros fósiles y tienen entonces graptolites, y los graptolites es el fósil guía del Cambro Ordovícico. ¿Saben qué son los fósiles guía? No. Son los que definen el periodo geológico, ¿cierto? Entonces, si te encontraste el graptolite, leíste, ¿cómo es que dicen? A la manzana, ¿al qué? Al burro. ¿Desde cuándo sería el Cambro Ordovícico. Listo. Entonces, chicos, esto respecto a los afloramientos. Los afloramientos paleozoicos, ¿cierto? Y en el paleozoico, que ya dijimos que iba más o menos de 542 millones de años a 300 millones de años, entonces estamos diciendo que en el paleozoico inferior es donde tuvimos la transgresión, más o menos a 500 millones de años. Y estamos diciendo, claro, como tenemos de 542 millones de años a más o menos 300 millones de años redondeando, eso nos da un rango de más o menos 242 millones de años, ¿cierto? ¿Cuánto más o menos dura un ciclo de Wilson? No hay día. Bueno, según los autores, algunos dicen que 180 millones de años, otros dicen 200 millones de años, ¿cierto? Entonces miren que el paleozoico nos da perfectico para que nos quepa un ciclo de Wilson completo. Entonces dijimos que lo que antecedió el paleozoico fue la orogenia de Grenville, pues varias orogenias, pero la de Grenville es la que nos está reflejando la formación del supercontinente de Rodinia. Al final del proterozoico, o sea, justo antes del cámbrico, se nos da que comenzó la separación de esos continentes. Entonces los inicios del paleozoico están marcados por separación de continentes. Yo les pregunto, ¿qué significa separación de continentes? Desde el punto de vista de estas ocurrencias de que estamos encontrando acá. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a tener unas placas en divergencia? ¿No material de qué tipo? Bueno, sí, pero acá no tenemos nada de ese registro. Acá nosotros no tenemos registro del material oceánico. Tenemos principalmente ¿qué? Sedimentos, 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 sedimentos. ¿Cómo?
exacto, cuencas. Estás teniendo cuencas a la lata, espacio de acomodación a la lata, cuencas a la lata, y por eso lo que más estás creando son rocas sedimentarias, porque el entorno geológico te está favoreciendo eso. Y por eso lo llamamos una transgresión. Entonces, transgresión lo asociamos con mar por todas partes. Entra el mar por todas partes, y la razón por la que entra el mar es porque, claro, cuando yo paso, el drifting es el adelgazamiento de la corteza, y listo, entonces genero drifting, y después de que genero drifting, entonces tenemos la divergencia tectónica, y con la divergencia tectónica la incursión del mar, ¿cierto? Espacio de acomodación, generación de cuencas, incursión del mar. Por eso es que Cediel hace esto. Esa es la razón por la cual Cediel dice, listo, entonces si lo que estamos viendo es muchos sedimentos, entonces él dice que para el Cambro Ordovícico, que son los periodos inferiores del Paleozoico, tenemos una super entrada del mar. Y a él le llama, entonces, le genera dos nombres, la cuenca del Araraquara y la cuenca Guejar-Carrizal. ¿Cierto? Guejar por el grupo Guejar evidenciado en Colombia, y Carrizal por unas secuencias venezolanas. Hay algo muy interesante de cómo el doctor Cediel empieza la evolución geológica, y por la cual, por ejemplo, María Isabel y yo somos súper fanáticas del análisis del doctor Cediel, y es porque cuando ustedes cogen, por ejemplo, a Tallo, o a Tusani Restrepo, o ahora a Agustín Cardona, ellos piensan a Colombia y ya. En cambio, el doctor Cediel dice, no, un momentico, yo no puedo definir la evolución de un territorio con los límites políticos de ahora, nada tiene que ver. Entonces el doctor Cediel lo que hace es, no, él coge datos de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Brasil, de Panamá, y en términos de todo eso, ahí sí dice, ahora sí tengo un paquete. Y los límites de él entonces no son límites políticos, y por eso ustedes difícilmente van a ver divisiones. Él pone esto por ayudarnos a ubicarnos, pero inclusive tiene mapas en donde ni siquiera le pone uno la línea de costa, ¿cierto? Y lo embala uno. Entonces, ¿qué es muy convincente y que es muy fuerte en los modelos de evolución regional de él? Que él integra territorios mucho más amplios e incluye muchísima más información en sus análisis, y a diferencia de todos los otros, tiene algo que todos los otros no tienen. Y es que fue consultor para la industria petrolera como por 45 años, y es la persona que más líneas sísmicas y pozos de Colombia ha visto, entonces tiene todo eso acá. Entonces, claro, Agustín Cardona ha hecho mucho trabajo de campo, sí, y yo no voy a desconocer todo el trabajo que él ha hecho, pero él solamente tiene dataciones de rocas ígneas y metamórficas, de rubíes, y con eso él quiere ya reconstruir todo, ¿cierto? Entonces uno tiene que no sobreestimar la información, y por eso yo les digo, tengan cuidado cuando se lean artículos de geólogos que con muy poquitas herramientas quieren sacar conclusiones de muchas cosas. Cuando uno se lee los artículos del doctor Cediel son más difíciles de entender, pues porque él mete geoquímica orgánica, geoquímica inorgánica, petrofísica, geofísica, gravimetría, magnetometría, sísmica, sismología, o sea, todos los recursos posibles, y uno no maneja el vocabulario de todas las especialidades. Bien. Dicho entonces esto, no quiere decir que esta sea la última verdad, pero lo que uno sí encuentra es que tiene presente todos los frentes, como que no se le queda por fuera ningún hilo, ¿cierto? Y entonces él por eso propone la ocurrencia acá de una gran cuenca marina, y esta gran cuenca sería la que nos explicaría la ocurrencia de la formación Negrito, la formación Araraquara de la que acabamos de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto que tenemos acá, chicos, tiene una relevancia mayor, y es la siguiente sutura importante. Entonces, ¿qué les voy a proponer? Acuérdense que estamos generando, así el doctor tenga sus propios mapitas, cada uno está haciendo como sus mapitas, y creo que es importante, buenas noches, creo que es importante, creo que es importante entonces que, por ejemplo, al final de la materia tengamos para el Proterozoico la carta de eventos cronoestratigráficos y el mapa de los afloramientos, ¿cierto? Eso que presentaron en el parcial, se los entrego, si quieren sáquenlo en limpio, en serio, ese material les sirve a uno mucho para la vida. Listo, para el Paleozoico inclusive lo podemos dividir, Paleozoico inferior y Paleozoico superior, y nos podemos ayudar en los mapas de él, pero es bueno que uno mismo haga el ejercicio de uno mismo rayar y hacerlo.
También, nuevamente, los afloramientos paleozoicos y la carta de eventos cronoestratigráficos, y en ese orden de ideas. Entonces, esta que tenemos aquí punteada sería la sutura para el Grenville, ¿cierto? Y esta es lo que hoy en día llamamos la falla de Palestina. Entonces, la falla de Palestina es también una megasutura muy importante. Es la sutura que permitió que se nos acrecionara este otro pedacito de terreno aquí al bloque suramericano, y está representado por lo que se conoce, o por lo que el doctor Cediel llama Cajamarca Valdivia, que si uno hoy revisa los otros autores le ponen distintos nombres, que el terreno Chipta, que el terreno yo no sé qué. De pronto más adelante vemos y hacemos como una tablita de los homólogos, lo que este llama tal, este lo llama así y así. De pronto nos pueda convenir para no hacerse un 8 en la cabeza. Listo. Y él pone entonces un arco de islas acá, ¿cierto? ¿Para qué? Para explicar que después este arco de islas es lo que posteriormente vendría y se emplazaría acá. Y eso significa varias cosas desde el punto de vista geodinámico que hay que aprenderlo a leer en los mapas. ¿Y es cuál? Si esta es mi sutura, si esta es mi paleosutura, esto quiere decir que esta era la margen del continente. Y si yo traigo el arco de islas de este periodo a este periodo, traigo este arco de islas, ¿y quién lo trae? Pues lo trae la subducción. Y le genero un amalgamamiento aquí en el borde continental. Eso significa necesariamente que hubo un shift en la subducción. Yo tenía la subducción aquí y la subducción tiene que sufrir un salto hacia el occidente. Entonces, esas paleosuturas en el continente colombiano, continente suramericano, lo que nos están diciendo es que vos ya te encontrás hoy la sutura de Grenville, la sutura de Palestina, la sutura de Romeral, y lo que eso te está diciendo es que la zona de subducción te fue saltando hacia el occidente. Y eso ha sido como algo que ha ocurrido de forma constante. De hecho, después de Romeral volvió y saltó otra vez para traernos el bloque, lo que es el arco Panamá-Chocó, y está ya en la posición actual. Listo. Entonces, Grenville, la sutura de Grenville, la sutura del Paleozoico, que es lo que hoy conocemos como la falla de Palestina. Hola, y acá Romeral para... Yo no logro interiorizar ese evento. ¿Por qué se podría dar eso? Por endurecimiento de por aumento de la densidad de la corteza, que es tal que ese punto ese material se queda quieto y la subducción se desplaza. Otra vez, ¿no logras como entender bien por qué pasa esto? O sea, ¿cómo se puede desplazar una zona de subducción? Bueno. Un aumento de la densidad de la zona actual. No, listo, ya entendí la pregunta. Borrados. O sea, es como que yo empiezo a mover un tapete y llega un punto en el que ya se ha acumulado tanto que el plegamiento se me mueve. Bueno, hay un documento entonces que vamos a tener que leer asociado como a la subducción. Bueno, entonces, de una manera esquemática uno tiene la placa subduciendo, el slab es la placa doblada que está subduciendo, y el slab juega un papel demasiado importante en qué tipo de subducción estamos teniendo. Entonces, tú empiezas a subducir una placa y ella está subduciendo, y el ángulo con el cual subduce va a ser demasiado importante en diferentes cosas. Lo primero, ¿qué tipo de huella química tienes en el magmatismo? Esta va a estar relacionado si el ángulo de subducción es muy fuerte o si el ángulo de subducción es muy suave. Pero también el ángulo de subducción, acuérdense que finalmente la subducción se nos genera porque tenemos un gradiente gravitacional, un gradiente de densidades. ¿Qué pasa? Vos empezás a subducir una placa, pero esta placa que está subduciendo tiene heterogeneidades, y además quiero que piensen en términos de las edades de la placa subducente.
¿Qué le va pasando a una placa que lleva mucho tiempo subduciendo? ¿Qué edades hay acá con respecto a estas? Es más joven acá. Entonces, cuando una placa oceánica es más joven, ella es inversamente proporcional de joven, es más joven acá que acá. Entonces, la placa oceánica, conforme es más joven, es más delgadita. Una placa oceánica más joven es más delgadita que una placa oceánica más vieja. Una placa oceánica más vieja es más potente, porque conforme se va envejeciendo, ella se va volviendo más gruesa. ¿Y por qué se va volviendo más gruesa? Porque se va enfriando. Entonces, a medida que se va enfriando, el comportamiento, la placa es lo que tiene el comportamiento rígido. Entonces, la placa se va volviendo más vieja, y al volverse más vieja, se enfría más, y al enfriarse más, entonces hay una porción más espesa que tiene un comportamiento más rígido. Y vos tenés subduciendo eso, pero pasa y pasa el tiempo geológico, entonces llega un momento en donde llega una placa más joven. Entonces pueden pasar varias cosas. Uno, por ser más joven, el ángulo de subducción ya no es tan profundo, sino que es más suave. Entonces es una primera consecuencia que uno puede tener. Venías con una inercia y venías con unas fuerzas principales de gradientes gravitacionales que te hacían subducir acá, pero llegó alguien que era más joven, entonces el ángulo de subducción cambia. Eso a veces puede generar como consecuencia que se genere como un frenado abrupto de la placa que venía subduciendo y que ahí, por algún motivo, por la inercia con la que venía, se desescame parte de la parte superior de la corteza y ese pedacito que se desescama se emplaza al prisma de acreción. Ay, pucha. Ser zurdo en tablero es horrible. Esa es posibilidad 1. Siguiente posibilidad, vos tenés una placa subducente y esa placa subducente, en este caso lo que ellos proponen es que ella tenía un arco de islas acá. Entonces vos tenés un relieve y un datum topográfico que está subduciendo, pero cuando este relieve del arco de islas llega a la fosa, no cabe por ahí, literal. Entonces, al llegar el arco de islas acá es una barrera. Vos tenías una topografía, pero tenés un turupe, por así decirlo, tenés un relieve topográfico. Entonces, cuando esto se acerca acá, no cabe por el canal de subducción y no subduce. Entonces, ¿qué posibilidad tiene? Obducir. ¿Qué significa? Acrecionarse. O sea, no se va por debajo, sino que se va por arriba y se obduce. Y a esas subducciones están representadas por un tipo de rocas muy particulares que se llaman las ofiolitas. Entonces las ofiolitas son rocas de afinidad oceánica, pero que además significa que tuvieron un proceso de obducción, es decir, cuando llegaron a la zona de subducción no satisfacieron las reglas físicas propias y también lo llaman una escama, bueno, lo llaman de varias maneras, obducción o una escama o... Entonces pudo haber, entonces, otra posibilidad, voy rejuveneciendo la placa y otra posibilidad, entonces que tengo acá un relieve y cuando llega el relieve acá, frena, esto venía acá con una inercia, pero tenés alguien que te está haciendo taco, literal, entonces eso te frena también la subducción y también eso puede generar como consecuencia un cambio en el ángulo. Hasta ahora solo hemos hablado de la perspectiva vertical del fenómeno. Pero sumado a eso, entonces todo esto puede generar, inducirte, si vos tenías acá un arco de islas y el arco de islas se convierte como una especie de freno para la deformación, eso te puede inducir en que la placa por aquí se te debilite y empiece a subducir acá. Entonces ahí generas el shift de la zona de subducción, ¿cierto? La placa entonces acá se te debilita, se te frenó, esta placa era ya más delgadita, se te frenó y dice, no, por acá está muy difícil subducir, sigamos subduciendo por acá. ¿Listo? Ahora, hay otra posibilidad. La otra posibilidad, ya mirado desde en pista en planta, es que las placas, además con el tiempo geológico y con respecto a la configuración de las márgenes, cambia la relación del ángulo de convergencia. Entonces, miren esta tendencia, esta línea de costa acá de la margen y miren esta nueva tendencia. Entonces, el ángulo de convergencia cambia y los ángulos de convergencia también van a
van a tener unas implicaciones muy fuertes, primero en el tipo de formación, segundo en el tipo de magmas que generemos y tercero en las fallas regionales, cómo van a gobernarse. Entonces, si yo cambio el ángulo de convergencia acá, significan que los esfuerzos que se van a desarrollar hacia el continente van a ser diferentes y, por ejemplo, si yo paso de algo más ortogonal a algo más oblicuo, la tectónica de rumbo va a ser muy importante porque la descomposición vectorial de la convergencia, si yo lo tengo así, no tengo cómo generar mucho rumbo, pura compresión a la lata. Pero si yo tengo la margen así y el ángulo de convergencia es así, yo sí puedo descomponer este vector en una componente perpendicular que me generaría compresión y la otra componente me generaría rumbo. ¿Listo? Entonces, la subducción es un fenómeno muchísimo más complejo del que a uno pues se lo pintan y cuando ya uno quiere empezar a entender regionalmente esas variaciones hay que tener en cuenta todas estas posibilidades. Rejuvenecimiento de la placa oceánica a medida que ya se va acercando a ella, el gradiente se hace menor porque ya no estás teniendo un gradiente tan gordo. No es lo mismo subducir algo de espesor de 15 kilómetros que subducir algo de 8 kilómetros de espesor. No es lo mismo estar subduciendo algo con un tren regional topográfico plano a que tenga un turupe, por así decirlo, que sea un arco de islas. Y no es lo mismo la convergencia obliqua a una convergencia ya más ortogonal. Todo eso genera modificaciones en el estilo de subducción. Entonces, con todo esto en mente, esto es lo que nos permite tener estos saltos en la zona de subducción, ¿cierto? Entonces, tuvimos aquí un arco de islas que se aproximó, se nos amalgamó al continente y esa amalgamación dice, no, usted ya no puede seguir subduciendo por acá y se da un shift en la subducción y la subducción literal salta hacia el occidente. ¿Listo? ¿Qué se me hizo el borde? Bueno, entonces, tendríamos que, eso sería Palestina, pero hay una cosa que quiero que tengan en cuenta. La Palestina que conocemos hoy no fue la Palestina de ese momento. Entonces, como para meterle un poquito más de complejidad a la cosa, es como si todo esto no fuera poco, Palestina, que fue la sutura para ese periodo, en el Mesozoico se reactivó y se ha movido, pero muchísimo. Entonces, la Palestina que vemos hoy es la Palestina que refleja como unos movimientos tectónicos sobreimpuestos a lo que primero hubo. Entonces, primero fue una sutura y en el Mesozoico se nos reactivó. Entonces, la Palestina que hoy en día tenemos y los grupos de rocas que ella hoy en día nos pone en contacto tienen sobreimpuestos las rocas paleozoicas del arco de islas que se amalgamaron al continente, 1, y 2, procesos y eventos metamórficos posteriores que los vamos a ver cuando estemos estudiando el Mesozoico. Listo. Entonces habíamos dicho que íbamos a volver al grupo Guehar, pero bueno, eso ya lo vimos en detalle. Entonces, ¿de qué hemos estado conversando? Hagamos como un recuento de toda esta cronología de eventos. Entonces, lo primero que tenemos para el Paleozoico es una sedimentación cámbrica, es en lo que hoy en día llamamos cuenca llanos. El doctor Cediel, miren que el doctor Cediel les pone nombre a las cuencas para cada periodo. Entonces, hoy la llamamos la cuenca llanos, pero para el periodo cambro-ordovícico es la cuenca Guehar-Carrizal y para el periodo silúrico es la cuenca Caparo y para el periodo hoy, geológico de hoy, todo lo que esté de aquí hacia acá lo llamamos la cuenca de los llanos. ¿Listo? Entonces, cronología de eventos es una sedimentación cámbrica, lo que hoy llamamos la cuenca de los llanos, y el cámbrico, sensu estricto, solamente lo tenemos en la Macarena. Es decir, el Paleozoico lo tenemos ocurriendo en diferentes lugares, pero manifestaciones registradas con fósiles para el cámbrico en la serranía de la Macarena. Posteriormente entonces tenemos la orogenia de Quetame, y la orogenia de Quetame es súper importante porque la orogenia de Quetame es lo que permitió el emplazamiento de todo este arco de islas del grupo Cajamarca. Entonces, el grupo Cajamarca
El grupo Cajamarca, que su génesis es un arco de islas y que está ya emplazado, ese emplazamiento, eso no es gratis. Cuando vos amalgamas un terrenito, así sea muy chiquito, eso te genera una orogenia, y la orogenia entonces asociada a esa amalgamación del grupo Cajamarca es la orogenia de Quetame, que ella empezó a darse en el ordovícico medio y termina en el silúrico, ¿cierto? Y su expresión es un cinturón de colisión. Entonces el cinturón de colisión es este grupo Cajamarca que está, chicos, acá. Está limitada al este por la falla Otupericos y al oeste por la falla de Palestina. Es esto lo que llamamos el cinturón de colisión. Y ese cinturón de colisión genéticamente son complejos oceánicos del borde continental que para muchos autores ha sido interpretado como un arco de islas. Hacia el continente, o sea, hacia acá, hacia lo que ya estaba continentalizado, tenemos el desarrollo de cuencas de extensión. Y claro, esas cuencas de extensión son cuencas de extensión intraplaca, y ahí tenemos el desarrollo entonces de grandes espesores, y por eso es que para el Paleozoico tenemos un registro tan amplio de rocas sedimentarias, por toda la extensión que se estaba generando aquí adentro. Y en esta área tenemos tanto sedimentación continental como sedimentación marina. Listo, este es el este de Colombia y este es el oeste. ¿Saben qué se me acaba de ocurrir? Yo no tengo ese mapita, pero lo podríamos hacer, se los iba a decir ahorita y me puse a hablar de otras cosas, que vamos haciendo un mapa solo con las fallas que significan suturas y les podemos ir poniendo una temporalidad. Entonces hacemos el mismo mapita que estamos haciendo para los periodos y le ponemos, por ejemplo, Grenville, sutura a tal tiempo, y la orogenia asociada es la grenvilliana. Palestina, sutura a este periodo de tiempo geológico, y la orogenia asociada es la Quetame, y así nos vamos yendo, y así nos ayudamos a entender las grandes fallas regionales de Colombia, las que tienen como un significado mayor, porque fueron las que permitieron que se fuera generando, yo lo llamo así como la colchita de retazos. Colombia es una colchita de retazos, ¿cierto? Cada retazo es un mini terrenito de rocas que se ha ido pegando. Hola, ¿está claro, chicos? ¿Qué pasó? No, es demasiado, pero veo como que va. No, claro que no. Pues, o sea, lo tiene claro. Lo tienen 4 o 5 cerebros, claro, pues. Yo pienso que la persona que la tiene más claro es el doctor Cediel. Sí, claro, y a su modo, y puede tener problemas. Tengo muchas dudas. Entonces, lo que plantea Cediel es que empezó a subducir la placa, ¿sí o no? Entonces, en el momento que la subducción sufrió el shift hacia el occidente, ahí fue donde se generó un ambiente extensivo en este sector, cuando se desplazó la subducción. ¿O por qué se generó ese ambiente extensivo al oriente, si estamos en un ambiente de compresión igualmente? Bueno, es que tenemos... No. Es que tenemos aquí, no nos podemos olvidar que de acá a acá puede haber varias centenas de kilómetros, ¿cierto? Sí. Entonces, explicamos la subducción acá al occidente para poder entender cómo hay un terreno que se nos amalgama. La forma geológicamente más aprobada, digamos, en el consenso internacional es que vos necesitas un ambiente de subducción para poder emplazar cuerpos a márgenes continentales, ¿cierto? Y eso está ya aceptado. Pilas, Cami, con eso. No, yo no tengo el shift. El shift es una consecuencia del amalgamiento. Primero amalgamo, o sea, primero pego el arco de islas, por ejemplo, en este caso, y como consecuencia de haber pegado el arco de islas, ahí se me genera el shift y no al revés. ¿Listo? Bueno. Pero, a ver, busquemos en internet esto para darte esta respuesta, que no traje esa imagen.